Hola, vamos a seguir hablando de arte argentino y hoy nos vamos a ocupar de cuatro artistas que son cuatro grandes nombres en la historia de nuestro arte. Son Antonio Berni, Lino Spilimbergo, Emilio Petoruti y Jules Solar. Son artistas que tienen mucha influencia de las generaciones anteriores que veníamos charlando. Hablamos de un Fernando Fader que incitaba a los jóvenes a salir, a cultivar lo propio, conectándose directamente con el paisaje. Hablamos de un país que es el granero del mundo. Hablamos de la potencia de las grandes ciudades, ¿no? Esto que contábamos con la obra de Pío Colivadino y el empuje de Buenos Aires, ¿no? A su vez, la brecha social que sucede entre la clase proletaria y la alta. Hablamos de nuevas ideologías, el socialismo, el anarquismo, ¿no? Que son nuevas formas de pensar la realidad a través de la política, del arte como herramienta política para justamente afianzar una identidad nacional, de las primeras vanguardias, de las vanguardias argentinas que justamente buscaban esa identidad. Y justamente acá estamos en un momento en el que la Primera Guerra Mundial genera la búsqueda de un nuevo orden, o sea, como todo el mundo, como todo se rompe, es un buen momento para plantar algo nuevo, y es cuando van a suceder las primeras vanguardias artísticas europeas, las famosas vanguardias del siglo XX, donde se va a buscar una nueva forma de hacer arte, de conectar el arte con la vida. Los artistas que vamos a ver hoy son los artistas formados por el grupo, por estos artistas del grupo Nexus que querían lograr un arte nacional, que se van a formar, terminar de formarse en Europa y que van a traer información y formas de hacer, ideas de las vanguardias artísticas. Entonces Berni va a estar conectado con el surrealismo y el cubismo, Petoruti con el cubismo y el futurismo. Son artistas que además van a lograr amalgamar eso que vivencian en Europa y lo van a transformar en algo que habla de nuestro país, de nuestra idiosincrasia, de nuestra forma de ser en el mundo. El caso de Jules Solar es muy particular porque es un artista que fue siempre muy independiente y que generó una obra que buscó ir más allá de los límites de los continentes, incluso de los países, ¿no? Así que este capítulo, digamos, de la historia del arte tiene que ver con rupturas y con nuevos modos de ver y hacer arte. Vamos a empezar con él, que es Antonio Berni, que es un artista increíble, es un rosarino, nacido en 1905, hijo de italianos, que va a vivir en el campo y su vida es como muy de pueblo a los inicios de su vida. Cuentan que a los 10 años él iba a la librería de un amigo del papá y se pasaban dibujando y una vez el papá lo encontró y le dio una paliza por hacer eso, ¿no? El amigo del papá le dijo al papá que el chico tenía un don natural, ¿no? Y como no había academias, le recomendó mandarlo a Antonio a un taller de vitrales de una familia catalana llamada Los Buxadera, y ahí es donde Berni va a entender al arte como una actividad colectiva, como un trabajo en equipo, ¿no? Como una dinámica de mucha gente. A los 14 años, Antonio Berni va a estar exponiendo en Rosario, y 3 años más tarde en Buenos Aires, en la Galería Whitcomb, que era una galería muy instaurada acá. Y es por eso que el Jockey Club, a sus 17 años, le otorga una beca para viajar a Europa, se va a instalar en París, donde va a asistir a talleres de artistas de allá, André Lot, Otto Fries, y va a frecuentar artistas argentinos que ya estaban allá también, como por ejemplo Raquel Forner y Alfredo Bigatti, y también Spilimbergo, que se va a transformar en su gran amigo, ¿no? Estos son artistas que después se los llamó Grupo de París, porque justamente son artistas que en París se conectaron y generaron nuevas movidas para traer acá a Argentina. Las primeras obras de Berni tienen que ver justamente con las vanguardias que él vivencia en Europa. Él va a escuchar una conferencia de Filippo Marinetti, que fue el impulsor del futurismo, donde él dice que el arte debe provocar una crisis de conciencia moral e intelectual, ¿no? Como que ya hay un primer germen de lo que él va a trabajar durante toda su vida,
que es el impacto del arte en la conciencia social de la persona que está observando. Va a ser muy interesante que él arranque por acá, por el surrealismo, porque bueno, no es lo más característico y además fue muy criticado cuando trajo este tipo de obra acá a la Argentina. Son obras inquietantes, el surrealismo es justamente un arte que se basa en que la verdad está en el inconsciente, está bloqueada adentro de nuestras mentes, adentro de nuestra psique, y que se desbloquea a través del azar y de juegos de azar y de liberación, ¿no? De la conciencia. Entonces, donde se pueden llegar a unir cosas que no tienen sentido unas con otras. Fíjense que acá, además, cobra mucha relevancia las escalas, ¿no? Los tamaños de las cosas que no son posibles. Y también es muy inquietante todo lo... Creo que por la paleta de colores, que está en una clave además bastante baja, bastante poco luminosa, que nos lleva como a una situación de ensueño, ¿no? Eso es un poco lo primero que hace Berni, y después va a pasar justamente que va a suceder acá en Argentina la década infame, se produce también una crisis internacional, o sea que está todo conectado, ¿no? Con el tema de la desocupación, la lucha obrera, las huelgas. Es una realidad que rompe los ojos, es una realidad que impacta a cualquier persona que vive acá. Entonces Berni va a cambiar su obra, va a virar hacia un realismo crítico, donde va a manifestar su preocupación por la sociedad del momento, ¿no? Estos son retratos grupales enormes, o sea, monumentales, de tamaños muy, muy grandes, ya que hay un momento en el que Berni toma contacto con Siqueiros, un muralista mexicano. El muralismo mexicano generó una gran tendencia en Latinoamérica, porque justamente lo que decían era que el arte debía salir del espacio legitimador del museo, del espacio elitista del museo, que había que pintar en las paredes de las instituciones gubernamentales, de las calles, así la gente común, ¿no? La gente de a pie, podía absorber el arte, podía realmente disfrutar también del arte, y los temas estaban abocados justamente a protestas sociales, ¿no? La idea de Siqueiros era justamente sobre la pared, pero en Argentina ningún gobierno le iba a dar paredes a la expresión popular, por lo cual la pintura de Caballete también podía ser revolucionaria, según Antonio Berni, y él va a empezar a pintar y a colgar estas pinturas a la entrada de las fábricas, por ejemplo. Y son pinturas que son temples sobre arpillera. El temple es una técnica muy, muy antigua, que ya no se usa tanto, pero que es el pigmento mezclado con huevo, y sobre arpillera, la arpillera es una tela común, ¿no? Algo que se consigue comúnmente, que es menos preciosista que el óleo sobre lienzo, ¿no? Entonces ya desde la técnica, él también está adoptando un poco la visión de las gentes a las que representa, ¿no? Él se está bajando del pedestal del arte sagrado y del preciosismo como si fuera algo interesante. Él está tratando de instaurar una nueva forma de pintar, y qué pintar también era importante. Tenía que ser coherente cómo pintar y a quiénes o qué representar, ¿no? Este es el nuevo realismo, que es una forma de arte que estaba lejos de solo buscar lo plástico, sino que buscaba ser el espejo o el reflejo de una realidad densa a nivel social, político y espiritual también, ¿no? Como ven, Berni se especializa en retratos grupales. Si tienen la posibilidad de acercarse a ver algún retrato grupal de Berni, van a ver que todos los rostros son totalmente diferentes. Él, además, cada uno tiene su propia expresión, están como todos en... cada uno está como en una situación muy natural, ¿no? Siempre trabajadores. Ahí arriba a la izquierda pueden ver a los del campo, y abajo a los desocupados. La obra anterior se llama Manifestación. Son obras de la década del 30,
donde realmente le impacta mucho la realidad social y va a aparecer el Bernie que nosotros conocemos. Él va a viajar mucho en la década del 40 por Latinoamérica, se va a instalar en Santiago del Estero, donde va a pintar cosas un poco más íntimas, si se quiere. Pero él siempre va a volver, durante los años siguientes va a volver a estar unos meses en Santiago del Estero. Se ve que es una realidad de la cual él resuena mucho y que tiene mucho que ver también con su búsqueda, ¿no? Como les comentaba, en el 44, y a raíz de este contacto con el arte mural mexicano, va a fundar, junto a Spilimbergo, Castañino, Urruchúa y Colmeiro, el primer taller de arte mural. Y ellos son los que van a decorar las cúpulas de la Galería Pacífico aún hoy. Ahí son muy hermosas. Y va a empezar a trabajar, a partir de los 50, empieza a trabajar va a empezar a trabajar con imágenes del interior del país, ¿no? Esto que les contaba de la pobreza o las diferentes realidades. Fíjense, la de arriba es como una última cena de Da Vinci revisitada por Berni y de modo muy provincial, ¿no? Es como una cena, como un almuerzo familiar provincial. Están todos dispuestos un poco del modo que estaban en la última cena de Da Vinci. Pero bueno, están todos los elementos de la vida de pueblo, más que nada, de la gente humilde. Poco a poco va a empezar a trabajar y a incorporar materiales propios de los sectores marginales, y es cuando va a aparecer la serie de Juanito Laguna. Esta obra forma parte un poco, esta es una obra que está expuesta en el Museo Nacional de Bellas Artes, una obra gigante, enorme, increíble, donde él está trabajando un poco con los demonios, ¿no? Con esos demonios que habitan nuestro cotidiano. Y Juanito Laguna va a ser como el estereotipo del niño pobre. Él va a decir, es un arquetipo de esta realidad nuestra, un símbolo para sacudir la conciencia de la gente. Él en el 61 va a presentar 50 obras de Juanito en la Galería Whitcomb. Y fíjense acá, él va a las villas miserias a buscar los materiales que aparecen pegados sobre los soportes donde está Juanito. Todo esto son elementos encontrados reales en la zona que él quiere representar, a las gentes que él quiere representar, y es una realidad que realmente impacta mucho, de crítica social muy fuerte, en la que además genera cierta nostalgia, porque Juanito es un niño que quiere jugar. Ahí fíjense, el de la derecha llama Las vacaciones de Juanito. Es un niño que quiere jugar y que tiene esta procedencia, ¿no? Y también va a surgir la serie de Ramona Montiel, que es una prostituta, una costurera de venida prostituta, que frecuenta a las altas esferas, ¿no? Trabaja con las altas esferas. Ella es la gran cortesana argentina, y las obras, los materiales que recoge Berni para insertar en las obras de Ramona son distintos a los de Juanito. Son oropeles, brocados, latas, encajes y puntillas, ¿no? Hay como una mezcla de esos dos mundos, el mundo que ella habita y el mundo que frecuenta, con sus aspiraciones a hacer un poco más, ¿no? Todos los cambios formales y de material que Berni hace están rodeando el tema. Para él el tema es lo que empuja la producción, o sea, él primero tiene un tema y luego hace imágenes. Fíjense en estas, él tiene un periodo, que no conseguí la imagen, pero tiene un periodo en el que hace los monstruos, que son criaturas infernales que aparecen en sueños y que tienen que ver con los horrores de la guerra o la represión militar. Él dice, sería más cómodo dedicarme a pintar cuadros y venderlos y ganaría más. Pero no puedo evitarlo, así soy. No hago más que poner en evidencia lo que por pudor, prejuicio o miedo no se menciona.
Él va a trabajar con estos murales increíbles, en general las eras, son crucifixión y apocalipsis. Él va a tener durante los 70, como les comentaba, unas series muy fuertes. Una de ellas es La masacre de los inocentes, que son como robots destructores, son objetos, y después va a pintar Los rehenes, que son los guerrilleros de América. Y cuando los expone en París en el 71, le ponen una bomba a la puerta de su casa en Buenos Aires. En Nueva York, él va a descubrir el acrílico, esta obra es un acrílico, y va a pintar estos cuadros así muy ácidos, como muy del pop, que muestran quizás la banalidad de lo que consumimos. Fíjense el cartel con la gente dormida, es como, la gente es gris, ¿no? El cartel es brillante. Se va a preocupar y se va a conectar justamente con el pop, con el arte pop del momento, y también con la técnica, porque el tema del acrílico es bien después de los años 60 en Estados Unidos. Estas pinturas que él realiza no solo tratan sobre dos temas bíblicos, sino que también habla de la tecnología puesta al servicio de la guerra, habla sobre los dominios de los medios de comunicación, sobre cómo el hombre está alienado de la cultura de masas. Son situaciones que viene cargando y que traduce en clave religiosa, ¿no? En 1980, cuando pinta estos grandes murales. Y estas son las últimas obras, son Cristo en el departamento y Cristo en el garage, donde trabaja una síntesis muy fuerte entre lo renacentista y el tema renacentista, la crucifixión, por excelencia, ¿no? Pero los pone dentro de espacios muy contemporáneos, entonces genera un choque bastante fuerte entre quienes miramos, porque esa es como una crucifixión moderna, contemporánea. Podemos decir en general que Berni es un artista que se apropió de todas las escuelas artísticas, de las vanguardias, de todos los materiales y las técnicas necesarias para adaptarlas a su forma de ver el mundo, ¿no? Insertando quizás la historia o la forma de vivir de las clases sociales de nuestro país en su propia obra, más allá de las tendencias o de las vanguardias o de lo que hubiera que hacerse, ¿no? Él muestra la realidad de un modo muy fuerte y nos lo pone en la cara, ¿no? Es un artista que nos golpea con la realidad que no quisiéramos ver. Va a fallecer en Buenos Aires en octubre de 1981. Y dice, el arte es una respuesta a la vida. Ser artista es emprender una manera riesgosa de vivir. Es adoptar una de las mayores formas de la libertad. Es no hacer concesiones. En cuanto a la pintura, es una forma de amor, de transmitir el amor a través del arte. Un artista coherente, impresionante, que tenemos que llevar todos los argentinos en el corazón. Vamos a seguir con Lino Eneas Pilimbergo, que es un artista que nació en agosto de 1896. Es un artista que viaja a Italia cuando es muy, muy pequeñito. Su mamá lo lleva a Italia, a Roverazza, a visitar a su familia. Y cuando vuelve a Buenos Aires, trabaja en sus estudios, ¿no? Siempre trabaja de otras cosas, él, mientras estudia Bellas Artes en la Academia Nacional, siempre soñando con volver y viajar a Europa para perfeccionarse. Desde 1919 en adelante él va a mandar obras a los salones nacionales y se instala en la provincia de San Juan, donde realiza su primera exposición individual, mientras trabaja como empleado del correo. Él va a pintar ahí paisajes y figura humana, tratando de encontrar como una estructura o un orden. Como pueden ver, acá hay puntos de fuga muy particular, ¿no? Hay como dos puntos de fuga distintos. Esto va a ser característico en la producción de él. Tenemos como una diagonal que se nos va hacia la izquierda y después otra más chiquitita, menos pronunciada hacia el fondo, pero muy clara, ¿no? Todo nuestro ojo se va a recorrer todo el espacio que nos propone. Y fíjense que es todo bastante como pesado, ¿no? Las figuras están bien plantadas
y esta monumentalidad en las figuras de su obra, va a tener que ver mucho, se va a conectar después con el muralismo, ¿no? Con esto de justamente trabajar en grande, ¿no? En 1925 va a mandar al Salón Nacional 3 obras con las cuales gana el premio único al mejor conjunto y se le da el sueño de poder obtener dinero para viajar a perfeccionarse en Europa. Va a recorrer Italia, donde se va a encontrar con el arte de la Edad Media y del Renacimiento. Va a tomar clases con André Lhote, y ahí es donde justamente toma contacto con otros argentinos, que son los que le digo, son los del Grupo de París, ¿no? Basaldúa, Bigatti, Forner, Berni. Y va a tomar contacto con las vanguardias, sobre todo con el cubismo y con el surrealismo, que son como las que más impactan en su obra. En 1928 va a participar del primer Salón de Pintura Moderna, que va a organizar Horacio Butler en la Asociación Amigos del Arte de Buenos Aires. Y va a regresar en el 28 con su esposa Germaine, su esposa francesa, argentina. Ella es la mujer que va a inspirar sus retratos de grandes ojos, ¿no? Y se va a instalar de nuevo en San Juan, donde él va a seguir reflejando justamente los espacios y las formas de vivir de ese lugar. Fíjense esta obra, qué monumental, qué grandes que son esas mujeres, ¿no? Son casi tan pesadas como las montañas alrededor. La verdad que son obras que si fueran murales no estaría mal, ¿no? Pero son pinturas sobre tela. Él en 1930 se va a volver a Buenos Aires, y ese es el año en que Irigoyen va a ser derrocado por un golpe militar. Spilimbergo se opone a todo autoritarismo, y además de lo plástico se va a empezar a plantear temas sociales, ¿no? Se va a pensar la construcción de un cambio con raíces propias, no solamente el uso de la técnica de la vanguardia europea, ¿no? Se busca un arte moderno en concepto y en forma, pero regional y político, es decir, que hable de los temas y los problemas latinoamericanos. Acá están estos retratos tan característicos de Spilimbergo. Fíjense cómo todo está como geometrizado, ¿no? Está todo sintetizado. Casi no hay detalles en esta obra, por lo menos en la figura, está planteada como cilindros, digamos, que se conectan, ¿no? Está todo sintetizado, a eso voy. Y los ojos, ¿no? Estos ojos enormes que eran los ojos de Germaine. Y fíjense qué loco, en la década del 30 va a pintar esta serie de terrazas que tienen una fuerte impronta del surrealismo italiano, ¿no? Si se van a mirar artistas como Carlo Carrà y Giorgio de Chirico, van a poder ver esa influencia en estas terrazas, que son estos espacios como con luces extrañas, ¿no? Fíjense el de arriba, con la luz viniendo de arriba hacia la derecha, hacia abajo, y cómo se proyectan esas sombras, y cómo el espacio termina transformado en un espacio natural, que no tiene nada que ver, lo mismo que la otra, está como sobre el mar, ¿no? La otra terracita. Y estos personajes que están como en ese silencio, ¿no? Que casi que parecen esculturas grecorromanas ahí aposentadas. Así que esto es como una etapa medio surrealista que va a vivenciar, pero en 1933, justamente preocupado por lo que el arte tiene que hacer en la vida del argentino de esa época, va a fundar el Sindicato de Artistas Plásticos, junto a Antonio Sibelino y Luis Falsini, para promover el trabajo colectivo de los artistas e intentar sacar la obra a lugares públicos, justamente tratando de unir el arte con la vida, el arte con la realidad social que lo rodea, ¿no? Ese mismo año, en el 33, llegan a Buenos Aires Federico García Lorca y David Alfaro Siqueiros, que van a ser dos personalidades que van a influir muchísimo en nuestro arte. Y de ahí va a devenir justamente, junto a Castañino y Berni, y Siqueiros, ¿no? Van a hacer el trabajo del ejercicio plástico, que es un mural ocupado justamente solo por lo plástico, ¿no? Pero donde es lo que, digamos, la excusa que tienen los artistas para charlar sobre lo que el arte debe hacer, ¿no? Como les había comentado, los muralistas mexicanos estaban preocupados por sacar al arte de los espacios del museo, que eran espacios elitistas,
y querían sacar las pinturas a la calle y usar, en México se pudieron usar las paredes de los espacios institucionales, ¿no? Gubernamentales, quiero decir. Esta obra, el ejercicio plástico, va a estar realizada por estos artistas, por Castanino, Berni, Spilimbergo y Siqueiros, en la Quinta Los Granados, del director del diario Crítica, Natalio Botana, y se va a perder por años, quedó por años destruida y se restauró, y ahora está en el Museo del Bicentenario detrás de la Casa Rosada, se puede visitar. En 1933 también es un año muy importante porque Spilimbergo gana el primer premio de pintura en el Salón Nacional, lo cual le da mucha visibilidad a su obra, o sea, él se consagra de alguna manera, y ahí abajo a la derecha pueden ver, que ahí por fin les puedo mostrar, junto con el taller de arte mural, las pinturas de la Galería Pacífico, que es bellísimo. Hablando sobre las diferentes realidades sociales, él va a trabajar en el 35 en una serie de monocopias, esto es una técnica de grabado, que es una narración gráfica muy cruda de la vida marginal de Emma, una prostituta, se llama Breve Historia de Emma, y esta va a ser una obra que va a ser muy impactante, pero que también va a influenciar mucho a otros artistas, ¿no? La pintura, podemos decir que está, sobre todo, abocada a lo esencial, ¿no? Es una pintura sintética que se ocupa de lo importante, ¿no? O sea, las formas son claras, definidas, todo se estructura de una forma geométrica, podemos ver más allá de lo que está pintado, figuras geométricas. Es muy importante para él el espacio, lo despojado del espacio, ¿no? De que entendamos realmente qué estamos viendo, y esto de los puntos de fuga súper fuertes, fíjense cómo choca el punto de fuga del camino, ¿no? Que sube hacia la derecha, contra la iluminación solar que él elige, que viene de otro lado, ¿no? Es realmente impactante la obra de él, porque es monumental, ¿no? Es una obra que tiene un peso, y hay una búsqueda de claridad formal que yo lo emparento con Cézanne, ¿no? Con esos artistas que buscan entender cómo está hecho el mundo a través de sus formas. Fíjense qué hermosos estos. Este un autorretrato, el de abajo a la derecha, que es medio cubista, ¿no? Él se va como desarmando. Y el de la izquierda, que es una belleza de su hijo y Germaine. Y esos ojos que son mucho más grandes de lo que en la realidad debían ser. Pero bueno, es como, son esas licencias poéticas, esas libertades que los artistas toman una vez que están como desarmando la forma, ¿no? Lino Eneas Spilimbergo va a morir en Unquillo, provincia de Córdoba, en el 64, y va a ser el gran maestro de Carlos Alonso, otro gran maestro del arte argentino, y va a ser retratado por Alonso muchas veces, sobre todo al final de su vida, en los años 60, en Córdoba, en Unquillo, donde él va a estar ya olvidado y alejado de la escena. Y dice, pintar es un enorme compromiso con uno mismo, pero sobre todo con el mundo. Continuamos con Emilio Petoruti, un artista nacido en La Plata en 1892. Él va a estudiar en la Escuela de Bellas Artes de La Plata y va a entrenar mucho su dibujo en el Museo de Historia Natural. También va a tomar cursos de perspectiva, y sus primeras muestras van a ser en las vidrieras de la tienda Gatti Chávez y en las revistas La Ciudad y Rayos del Sol. En 1911 va a ser su primera exposición en las salas del diario Buenos Aires, que ya no existen. Y en 1913 va a conseguir una beca del gobierno de La Plata y va a viajar a Florencia, donde se va a conectar con los grandes maestros del Renacimiento. Miguel Ángel, Masaccio, Giotto. Y ahí va a aprender las reglas del arte clásico, que bueno, es como una base fundamental para lo que es el dibujo, ¿no? La construcción del dibujo. También en ese momento estaba sucediendo la vanguardia futurista en Italia, de la mano de Filippo Marinetti, que lo mencionamos hace un ratito, y es un artista que se va a conectar con los preceptos del futurismo,
que tienen que ver mucho con el movimiento. Los futuristas son artistas que buscaron trabajar como los cubistas, o sea, facetando el objeto como lo conocemos, mostrar todas sus caras en un mismo plano, pero además ellos creían fervientemente en las máquinas, en el progreso, ¿no? Todo lo que se había conseguido, todo el progreso tecnológico que se había conseguido a inicios del siglo XX. Entonces, todo está en movimiento y todo es dinámico. Petoruti va a tomar esta idea y va a trabajar en estas obras blanco y negro que se llaman armonías, son hechas, son dibujos con grafito. Y fíjense qué intrincado que es, pero qué movimiento que tiene, ¿no? Es como un movimiento espiralado que además con esas líneas nos empuja hacia el centro. Es muy interesante. Acá a la derecha, esta es una obra ya más de un paisaje, pero es la misma idea, ¿no? Es generar un movimiento y no pintar nada estático, digamos. Él en Italia va a participar de muchas exposiciones, le va a ir muy bien, también va a trabajar en Roma, aparte de en Florencia y en Milán, y no solo va a pintar, sino que además ilustró libros, realizó vitrales, realizó proyectos escenográficos, y expuso en 1920 un paisaje en la Bienal de Venecia. A pesar de que estaba lejos y le estaba yendo bien en Italia, él logra hacer una exposición en la Galería Whitcomb, acá en Buenos Aires, de 86 pinturas. La cantidad de pinturas que presentaban en ese momento me parece increíble. Y bueno, son obras muy polémicas. Fíjense acá este autorretrato cubista, pero miren estas, ¿no? La verdad es que hasta acá no se había visto nada parecido a lo que estaba pintando Emilio Petoruti. Esto tiene que ver, fíjense, están los arlequines y los músicos, que son como dos temáticas que él va a trabajar muy seguido. Son óleos muy grandes, donde trabaja la luz, y el objeto lo trabaja como al modo cubista, ¿no? Todo está sintetizado en caras, en las caras de los elementos. Y bueno, generó una gran polémica porque no era lo que se estaba haciendo, fue muy rupturista, muy novedoso, y fue duramente criticado por la crítica, ¿no? Le dieron con todo, por la prensa, pero abrió cauce a una renovación plástica, ¿no? Empezó como a plantear problemáticas que los artistas argentinos venían trabajando. Y estas problemáticas sobre todo son tres. Los artistas argentinos que viajan a Europa y vuelven buscando después lograr un lenguaje nacional, se interesan por el dibujo, la importancia de la construcción a través del dibujo, que eso es lo que aprenden de los grandes maestros italianos del 480, ¿no? Como decíamos, Masaccio, Piero della Francesca. Son artistas que se van a enfocar bastante en la construcción a través del dibujo. También va a ser muy importante la geometría llevada al paisaje y a la naturaleza muerta, buscando de alguna manera lo esencial. En estos retratos grupales también se ve eso, la búsqueda de lo esencial, ¿no? De la estructura esencial de las cosas. Y finalmente la idea de que el artista puede penetrar la realidad y generar una verdad más allá de lo aparente, ¿no? Esto quizás es lo más fuerte. Estos retratos me parecen bellísimos, pero fíjense cómo están construidos. Son planos de color liso, que puestos, pintados de este modo, generan un volumen y generan luz. Luz y sombra, entendemos de dónde viene la luz, es impactante. Poco a poco, ven acá se ve las naturalezas muertas, lo que decíamos recién, esto de hacer una construcción geométrica de lo que estoy mirando, ¿no? Del modelo principal. Fíjense que en el de la izquierda, tanto como en el de la derecha, hay elementos que están pintados de manera naturalista, o sea, como se ven en la realidad, ¿no? El timbre y los cigarrillos, y el resto de los elementos está como geometrizado y no sabemos casi qué es. Poco a poco, Petoruti se va a ir haciendo cada vez más abstracto. Esto es lo que le criticaban, porque no se usaba, no eran las modas del momento. Va a haber una serie muy famosa que va a ser la de los soles, donde va a haber bodegones, justamente naturalezas muertas, con una ventana abierta, acá están,
por donde entra el sol, generando toda la sombra pertinente, y a su vez esto del facetamiento, porque la luz jamás entra en esta forma rectangular, no se ve, y es una construcción propia del artista, ¿no? Realmente se va haciendo cada vez más y más abstracto, hasta llegar a esta serie, que es la serie de las farfallas o mariposas, donde directamente no vemos nada que nos conecte con el mundo real, ¿no? Abstracción justamente es ese proceso de tomar un objeto real e ir desarmándolo para luego, a la vez que lo desarmo, lo transformo en algo distinto, ¿no? Él acá nos está diciendo que son mariposas, pero realmente lo que vemos acá son, yo veo luces y sombras, elementos más luminosos o menos luminosos, y colores, sobre todo la vibración de los colores me parece alucinante en Petoruti. Fíjense la obra de la derecha, esa rayita roja, si no estuviera, no sería el mismo cuadro, no sería vibrante como lo es, ¿no? Porque además tiene una calidez, por más de que esté pintado con azules, tiene una calidez de luz solar. Esta es la Grota Azzurra, fíjense qué hermoso, y esto sí, es una gran abstracción, o sea, yo les digo el título, seguramente conecten con eso, con un espacio que es una gruta, o una cueva, pero realmente son espacios recortados, transformados simplemente en una obra abstracta, que no tiene referencia con lo real. Y lo mismo acá, esta farfalla, que ahí sí, bueno, podría ser que vemos más una mariposa, pero desarmada, ¿no? Totalmente abstracta. Me gusta mucho de Petoruti justamente esto, que fue siempre muy arriesgado. Fue además un artista que escribió sus memorias en 1968 y se llamaron Un pintor ante el espejo, y falleció en París en 1971, a los 79 años de edad, habiendo dejado un legado de abrir el arte abstracto a Latinoamérica, porque la verdad es que es el primer artista latinoamericano que trabaja la abstracción de este modo. Decía, el arte tiene una dimensión única, lo infinito, y este es un misterio, ese algo maravillosamente indefinido e indefinible que está más allá de nuestra ciencia, de nuestra comprensión y de nuestra verdad intelectual y física. Pues entonces será hasta donde mi ser, mis fuerzas, mis facultades y mi capacidad intelectual digan finalmente basta. Y finalmente Jules Solar, un artista mágico, maravilloso, que se llamaba Oscar Agustín Alejandro Jules Solari, es un artista nacido en San Fernando en 1887, un artista autodidacta, un artista que en 1912 comienza a viajar por Europa y viaja finalmente por toda Europa, parando en Londres, pero estuvo en París, Turín, Génova, Marsella, Florencia, Milán, Múnich. Es un artista que además sabía muchos idiomas, era muy culto y era muy interesado por muchas cosas, dentro de ellas la filosofía ocultista y las religiones. Él además era astrólogo, entonces todo lo que tenía que ver con ese lenguaje también va a aparecer en su pintura. Su primera muestra la hace en Milán en 1920, y siempre tomó de todo lo que veía, tomó inspiración, pero siempre se mantuvo muy personal en su estilo. Acá fíjense cómo estos seres están generando un ritual donde hay como un alma que se va, ¿no? Están como despidiendo a un alma. Parece un ritual fúnebre. Y bueno, y él va a incorporar en su obra, como les contaba, va a trabajar con el cubismo, va a trabajar con el surrealismo, pero siempre fusionándolos en su propio estilo. Esta obra se llama Troncos. Fíjense qué abstracta que es, como él hace desaparecer el árbol de donde vienen esas ramas. Y acá hay varios elementos que van a aparecer muy seguido en sus pinturas. Sus pinturas no eran descriptivas, eran más muy simbólicas, siempre nos muestran otra realidad, una realidad que para Jules es ideal,
Fíjense la cantidad de banderas que hay. Para Jules Solar había un objetivo muy, muy fuerte, muy grande, que él tenía, que era la búsqueda de la armonía universal. Y para lograr eso había que generar una buena comunicación entre los seres humanos. Por eso siempre dedica gran parte de su tiempo con la creación, no solo de pinturas, sino también de lenguas, como el neocriollo o la panlengua, que son como lenguas universales, ¿no? Ideando que se pudieran usar de manera universal y no hubiera ya trabas entre las culturas. Acá, como pueden ver, hay símbolos de todo tipo. Tenemos símbolos astrológicos, cabálicos, las banderas, que justamente en lo que buscaba era trascender las nacionalidades, ¿no? Ir más allá. Los planetas y las estrellas era algo que también le interesaba mucho. Y este ser, que es como un sacerdote, que va volando en este dragón, ¿no? Como superando todas las etapas. Lo mismo, estos seres, él pintaba con acuarelas o témperas en formatos muy pequeñitos, sus obras son chiquitas, y la verdad es que es un artista que, bueno, tuvo su primera muestra en Milán en 1920, pero no tuvo grandes muestras. Trabajó en 1924, participó de un salón que organizó la Galería Whitcomb, y ahí estrechó relación con el grupo de vanguardia de la revista Martín Fierro, donde él va a colaborar y se va a hacer muy amigo de Oliverio Gerondo, Macedonio Fernández, y sobre todo de Jorge Luis Borges, su gran amigo, que eran artistas que, bueno, Borges, tanto como él, buscaban la verdadera identidad argentina a través del juego con el lenguaje, ¿no? Y de nuevo van a aparecer siempre en su obra estos seres antropomórficos, que no sabemos si son personas, se fusionan con otras cosas. Las escaleras indican subir, ¿no? Ascender, y fíjense cómo esos planetas buscan darle la mano a esos personajes que están queriendo subir la escalera, ¿no? Como que están intentando ascender. Todo lo que muestra Jules siempre es ascensión como espiritual, ¿no? Trascendernos a nosotros mismos, sería la búsqueda. Fíjense qué hermosa la Villa. Esta es una ciudad flotante. Toda esta fantasía que él muestra en su obra es muy característica, muy hermosa. Y fíjense acá de nuevo las escaleras, siempre hacia arriba, muy, muy intrigante, sobre todo la obra de la izquierda. ¿Hacia dónde subimos? Nos estamos yendo al cielo, ¿no? Y estos seres que parecen personas, no estamos 100% seguros, pero siempre ascienden. Esta obra es del 49, fíjense qué intensa que es, y aparecen los símbolos más nefastos, ¿no? Rememorando la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, en un mundo hecho ruinas, y la calavera, ¿no? En primer plano. Como les contaba, él creó todo tipo de cuestiones, creó no solamente 2 lenguas, sino que también creó 2 juegos, el Pan-Yogo, que era como un ajedrez mucho más complejo, un piano con teclas texturadas y coloreadas, y un tarot modificado, ¿no? Este tarot es un mazo realizado por él, 100%, que tiene todos los elementos que tiene que tener, más, bueno, los que Jules utilizaba. Hacia los años 60, con esta obsesión que él tiene con el lenguaje, empieza a trabajar con grafismos que parecen letras, algunas inventadas y otras reales, ¿no? Pero fíjense que es como el lenguaje lo toma todo, lo invade todo en la obra de Jules, justamente porque él está preocupado por generar conexión entre la gente. Va a fallecer en Tigre en 1963, y en 1990 se abre su casa museo, que está aquí en Buenos Aires, en el barrio de Palermo, barrio norte, no sé bien, donde se puede visitar su obra. Dice: soy un campeón del mundo de un juego que nadie conoce todavía, el panajedrez. Soy maestro de una escritura que nadie lee todavía. Soy creador de una técnica, de una grafía musical que permitirá que el estudio del piano, por ejemplo,
sea posible la tercera parte del tiempo que hoy lleva a estudiarlo. Soy director de un teatro que todavía no funciona. Soy el creador de un idioma universal, la panlengua, sobre las bases numéricas y astrológicas que contribuirá a que los pueblos se conozcan mejor. Soy creador de 12 técnicas pictóricas, algunas de índole surrealista y otras que llevan al lienzo el mundo sensorio, emocional, que produce en el escucha una audición musical. Soy creador de una lengua para América Latina, el neocriollo con palabras, sílabas, raíces de las dos lenguas dominantes, el castellano y el portugués. Creo que se definió a sí mismo perfectamente y espero que hayan disfrutado de este encuentro con 4 artistas fundamentales de la historia del arte argentino. Nos vemos en el siguiente.